¿Qué tal, amigos? Este es su programa Efecto Mariposa y como cada jueves tenemos un tema distinto, un tema interesante, consideramos nosotros, un tema interesante que comentar con ustedes. Y para esta ocasión invité a Jorge Atala, quien es psicólogo y antropólogo. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola Rafael, como siempre, con gusto de venir a tu programa. Gracias, Jorge. Oye, pues planteaste este tema de qué significa una generación sin memoria. Yo puedo hacer muchas connotaciones acerca del tema, pero tanto políticas como sociales, como de familia, o sea, no estoy seguro y mejor quisiera que tú nos platicaras sobre cuál es tu idea de plantear este tema. Vale, pues justo ya ves que la vez anterior que nos vimos en el programa te dije, esto es lo que sigue, ¿no? A fuerza Uh-huh. pensar qué pasa con la generación de los desmemoriados, ¿no? Y es un asunto que tiene rato que quiero hablar, que lo estoy trabajando muy formalmente. Pues mi tesis doctoral que llevo 10 años haciendo, ¿no? Y que nomás no encuentra dónde aterrizar, eh, es sobre la esclavitud del alma, ¿no? Y es justo por qué puede haber poblaciones enteras que no reclaman, ¿no? Ante el abuso, que no, que no se sienten fuera de lugar en el aplastamiento social, ¿no? ¿Sabes? Es como si no tuvieran nada que perder donde lo están perdiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa era mi gran duda porque yo había pensado, pues todo el mundo habla del pensamiento esclavista, ¿no? O sea, cómo son los que esclavizan, pero ¿cómo es el esclavo del alma? Eso es algo que considero yo que se necesita trabajar muy a profundidad y mucho. Y parte de ese trabajo de todos estos años es justo el hecho de la memoria. O sea, una persona sin memoria es muy fácil de esclavizar, es muy fácil de dominar, porque simplemente cuando no tienes memoria, el espacio, digamos, de la memoria lo ocupa la ideología. Y la ideología, va, lo trato de decir más o menos simple, la ideología solo puede existir cuando no hay memoria, porque la memoria lo que genera es identidad, pertenencia, construcción. Uh-huh. Entonces, cuando Uh-huh. no hay identidad, hay ideología. Lo que nosotros podríamos pensar es muy simple. Cuando no hay criterio, hay ideología. El criterio es una construcción, el criterio es una batalla, ¿no? El criterio es algo que se va edificando con las experiencias, con el conocimiento. O sea, un niño no tiene criterio, por ejemplo, ¿no? Un niño tiene apetitos, antojos, pero criterio no. Pero conforme va creciendo, pues va llegando a la construcción del criterio. Y, por ejemplo, los adolescentes se vuelven un problema por eso, porque construyen su criterio. El Lo van problema, construyendo. Uh-huh. el problema es que cuando el criterio no es sólido, o sea, no tiene, digamos, un método de construcción, abre el espacio para la ideología. Y entonces pues la ideología es comercial, la ideología es un bombardeo. No me quiero poner tan teórico, pero Uh-huh. la institución, o sea, pensando, por ejemplo, en los planteamientos de Platón en la República, la institución o la institucionalización de la vida no es administración de los recursos. La institucionalización es administración de las ideas. Entonces, si tú institucionalizas, por ejemplo, la educación, lo que haces es que tú decides qué se sabe y qué no, qué se enseña y qué no. Ajá. Si Uh-huh. tú institucionalizas la salud, tú decides qué se cuida y qué no, qué se cura y qué no. Uh-huh. Si institucionalizas la justicia, tú decides la distribución de lo justo y Uh-huh. de lo justo, ¿no? Es decir, si institucionalizas una comunidad, tú decides la forma de la comunidad.
Y donde hay instituciones, hay gobernantes. Es decir, hay administradores de la institución. Y esos administradores son los que pueden sembrar ideología al antojo, ¿no? Y ese es el problema. Ese es el problema que me gustaría llamar ahora porque estoy pensando en la Ciudad de México. Porque tengo la impresión de que el país veo difícil que no lo gane Morena. De hecho, actualmente creo que va a ser Claudia y no veo de otra, ¿no? Salvo que hubiera una fractura muy fuerte, como con Marcelo, y se volviera más bien una disputa, una división de Morena. Salvo que algo así pasara, creo que vamos a tener una presidente de México, ¿no? Uh-huh. Y... Pero aquí en este caso, ¿tú crees que a raíz de lo que comentó López Obrador, de que al diablo con las instituciones hace muchos años, él ha construido otras instituciones, otra manera de pensar, otra ideología? ¿Se ha logrado construir? Es complicado decirlo, porque la verdad es que sí creo que el señor va un paso adelante, ¿no? Mira, no soy anarquista, ni mucho menos, pero sí tengo la idea de que toda institución es negativa, pero un país tan grande, o sea, como el mantener cohesionada una población tan grande, no se puede si no hay institución. Claro. No se puede, o sea, no hay forma de mantener cohesionada una población tan grande. Si no, tendríamos que ser grupos chiquitos, ¿no? Con un ordenamiento interno, ¿no? Que implica otras cosas, ¿no? Que implica tradiciones, que implica incluso cultos, ¿no? Cositas así propias de los grupos pequeños. Pero cuando ya haces algo tan grande, la única forma de mantener la cohesión es la institución. Y Andrés Manuel lo que hace es dentro de las instituciones intenta reformar las instituciones sacando la corrupción. Es lo único que pretende, ¿no? Que la institución se vuelva una institución democrática, democratizada y democratizante, ¿no? Pero no deja de ser complicado porque la corrupción no es un hábito, sino es la degeneración de la democracia. La degeneración de la comunidad. La comunidad degenera en la individualidad como eje es siempre corrupta. ¿Por qué? Porque siempre mira hacia su propio beneficio. Entonces Claro. ese es el problema. La institución puede tener las bases que sea. Si tú volteas a ver, por ejemplo, la UNAM, los ideales de Vasconcelos, pues ahí están. Pero la UNAM en sí misma, aunque tenga la construcción, digamos, institucional fundada con una fortaleza, digamos, desde su constitución, ocupada por hombres, por humanos, pues. Sí, sí. Que en cuanto empiezan a perder los ideales constitutivos, ideológicos de la función de una universidad para un país, pues lo que terminan haciendo es buscar beneficio propio. Y entonces empiezas a ver cómo se va corrompiendo la institución, ¿no? Hay cosas tan simples como lo inexplicable de los dinosaurios que están ahí años y años y años y años y no enseñan ni producen absolutamente nada, pero tienen garantías, ¿no? Claro. Las posiciones altas, ¿no? Los investigadores, y todo el mundo lo sabe, ¿no? Los investigadores en la UNAM son una cosa brutal. Uno, porque siempre se ven exigidos a estar produciendo, ¿no? Puedan pensar o no puedan pensar, o sea, porque pueden producir sin pensar y pues ya. Pero segundo, Sí. son vacas sagradas. La mayoría son personajes intocables, ¿no? Y Sí. en general las instituciones de investigación que hay en México es así. Es decir, es prácticamente imposible entrar ahorita. Se tiene que morir alguien y tienes que haber besado muchos pies para que puedas aspirar a una cosa así, ¿no? Es muy complicado, está muy pervertida la institución en cuanto a la investigación, que es un poco donde yo me muevo más, porque soy la persona con más rechazos en doctorados aquí en México, ¿no?
Oye, entonces en este caso, la ideología, es que me llama mucho la atención lo que dices de la ideología, ¿no? Que si no hay una memoria, se pierde más bien, la memoria crea identidad, pero la ideología, entonces, no tenemos ideología. Ya habíamos hablado de esto, creo, en algún programa, Es que, pero es que es interesante. es que el problema de la ideología es que la ideología es endeble. La identidad es una cosa y la construcción ideológica de la vida es otra. Ujú, O sea, hace 20 años no era lo mismo ser homosexual que 20 años después. ujú. Sí, Ahora, sí, claro. ha habido un montón de luchas y de búsquedas y de, digamos, de resistencia. Pero también es cierto que se ha visibilizado comercialmente. Las mujeres ganan el derecho a votar hace, pues creo que en Estados Unidos a mediados del siglo XX, ¿no? Ujú. Y de pronto pueden votar y todo, y de pronto tienen tarjetas de crédito y son más endeudadas y más productivas en ese sentido que los hombres. O sea, es como que cuando una población se vuelve rentable mercadológicamente, se le Se le permite, permite todo. ajá, y eso hace que entonces sea necesario ideológicamente posicionar esa permisividad como algo progresista, como algo in. Ajá. Y entonces ya todo el mundo comparte la idea de que esta población pues tiene estos derechos y bla, 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 ¿no? Que es, por ejemplo, lo que hace Disney con sus poblaciones marginales, su inclusión. Claro, es como, oh, sí, Disney tan progresista. No, no es cierto. No. Lo que pasa es que el mercado más grande es el latinoamericano, el mercado marginal, por ejemplo, ¿no? Por eso Ujú. ya que si la sirenita negra, que si Selena Gómez sale en un personaje, o sea, claro, ¿por qué? Porque este mercado es una población muy grande, por eso hay que dirigirse hacia allá. A Disney ya no le son rentables los blanquitos, ¿no? La Blancanieves, la Cenicienta, las güeritas y todo. Eso ya no es rentable, porque esa no es la población más grande. ¿Ah? Entonces, Exacto. Eso a final de cuentas es como decir, ya ves como si soy incluyente, ajá, porque pues como me ayudas a vender, sí te incluyo, ¿no? O sea, sí. Y es entonces, una conveniencia a final de cuentas. pero la venden y todo mundo se afilia a eso. Ujú. Ahora, digamos que comercialmente, bueno, pues sale dinerito y cualquier cosa. El tema, lo que me parece a mí que es grave, es cuando políticamente se aprovecha esta condición ideológica para dirigir poblaciones en un sentido o en otro. Ujú. Por eso te Ajá. decía, y por eso iba para lo de la Ciudad de México, ¿no? Que me preocupa porque la elección anterior, muchas delegaciones las ganó la oposición conservadora. Y no te explicas cómo verdaderamente una oposición conservadora puede ganar una ciudad que aparentemente es progresista. O sea, es como una contradicción en sí misma. O sea, la Ciudad de México ha sido vanguardia en las elecciones de gobernantes. Y de pronto aparecen un montón de delegaciones panistas. Entonces, es inexplicable. Es inexplicable porque están las luchas pro aborto, por el matrimonio homosexual, están las luchas en general por derechos de todo tipo, ¿no? La ciudad ha sido vanguardista en eso, la legalización de la marihuana, bla, 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 bla. Tenemos un montón de luchas que se han ganado, donde hemos sido incluso ejemplares para el resto del país, y de pronto, ¡pum! Votas por el conservadurismo. Y de pronto dices, ¿qué población vota por el conservadurismo? Los jóvenes. Ahora te lo dice un profesor universitario. ¿Cómo llegamos a esto? Y entonces empiezas a hablar con los jovencitos y te percatas de un fenómeno. No tienen memoria.
Justamente eso es. Jorge, vamos a ir a un corte aquí en el efecto mariposa. Ya vamos, ya empezaste bueno, no empezaste, sino ya vamos a entrar de lleno en este último segmento con la sin memoria de la población. Y regresamos aquí al efecto mariposa. Estamos platicando con Jorge Atala, quien es psicólogo y antropólogo, y que pues él es de casa y le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Regresamos aquí al efecto mariposa. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Seguimos aquí en el efecto mariposa. Estamos platicando con Jorge Atala acerca de, yo le dejé como la desmemoria de la población, ¿no? Pero entonces platicabas un poco tu experiencia de lo que has ido captando, lo que has ido recogiendo con los jóvenes acerca de esta desmemoria. Ahí platícanos, Jorge. Sí, te digo, mira, hay muchas batallas que se han ganado acá, ¿no? Muchas batallas. Por ejemplo, ahorita, pues cualquier jovencito puede venir a la Roma, a la Condesa, y estar a las 3 de la mañana a una chica en faldita y difícilmente le pasa algo, no como en otras entidades o incluso aquí en otras delegaciones. Pero pareciera que siempre ha sido así. Y no es cierto. O sea, hace 30 años te asaltaban, había delincuencia aquí, no era igual, ¿no? No estaba bonito, no era pro, ¿no? Era pero claro, hay una generación que no lo vive y no lo puede recordar. Y nadie se los recuerda. Entonces, fíjate qué curioso, porque de verdad, esta ciudad ha sido de batallas. Que, de hecho, somos ciudad porque hubo una batalla. Nosotros éramos una entidad federativa. A nosotros respondíamos al gobierno federal y teníamos un regente, que era impuesto, o sea, no lo decidíamos. El gobierno federal imponía al regente de acá. Tuvimos priistas todo el tiempo. La primera vez que tenemos la oportunidad para votar por alguien, pues fue Cuauhtémoc Cárdenas. Y lo votamos, ¿no? ¿No? Ya claro. votamos. Ya, entonces salías a la calle y votabas. Él estuvo 3 años. La segunda persona por quien votamos fue Andrés Manuel. Después Marcelo. Y después, penosamente, la basura esa de Miguel Mancera, ¿no? Entonces, o sea, esto fue una batalla. Y fue ya con Mancera que se constituyó, ya venía, ¿no? El ejercicio, pero fue creo que en el periodo de Mancera, ya se constituyó esto como un estado. Como un estado. La Ciudad de México. Entonces, todo esto son una serie de batallas, una serie de batallas que nos permitieron decidir y tener, por ejemplo, un presupuesto solo para nosotros, ¿no? No que todo nuestro dinero fuera federal, ¿no? Y somos una ciudad muy productiva, ¿no? Muy productiva económicamente. Entonces, estas cosas, pues uno las vive. Pero el problema es que esta generación que las vive, de alguna manera decide no recordar esas batallas o no hacerse parte de esas batallas o no considerarse como resultado de esas batallas. Entonces, no cría a los hijos con esas batallas, con esta progresión hacia este punto. Y entonces, con esta conciencia, ¿no? Sí, pero conciencia de la historia. De la historia, sí, claro. De lo que se hizo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una generación que no tiene memoria y entonces llega el momento de la discusión para elegir un gobernante o un administrador de la entidad. ¿Y qué terminamos haciendo?
¿O qué termina siendo esa generación? Que se deja convencer por las ideas que le venden. Y hoy, penosamente, la idea que está circulando constantemente entre nosotros, y creo que es un fenómeno mundial, es la idea de no somos iguales. Ujú. Es decir, yo soy económicamente superior, intelectualmente superior, culturalmente superior, académicamente superior, poblacionalmente superior, y eso es lo que tratan de defender. Es un fenómeno que viene, me gustaría decir que es el fenómeno Starbucks, ¿no? Que es como, lo voy a decir con todas sus letras, sé que aquí sí podemos decir sin problema, ¿no? Pero es Ujú, claro. pinche café pitero que se vende como café de Uf, alta, ¿no? ujú, O sea, es McDonald's como hamburguesas que no son de carne, pero que se venden como si fueran de carne, ¿no? exacto. Eh, no meten problemas que digan las marcas y eso, ¿verdad? No, 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 no. Ok, bueno, pero ¿qué pasa? Que Starbucks entonces de pronto te vende de verdad un café de mala calidad en 80 varos, o estas bebidas que hacen con un montón de azúcar que da igual lo que le echan un jarabe que hasta gastritis da, pero es la bebida pro, bla, 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 bla. Ujú. Hay un asunto como de estatus, de generación de cierto estatus. Bueno, de hecho, no sé si recuerdes, Starbucks no se ponía en toda población. Acá en Ujú. México, por ejemplo, si no me equivoco, era sureño al principio, luego se fue expandiendo, ahora ya hay Starbucks en cualquier lugar de la Ciudad de México, y hay Starbucks en cualquier otro lugar, pero da un estatus, ¿no? O sea, lo que vende Ujú. es un estatus. Ah, yo tomo mi café de Starbucks. Esa ideología como comercial, como ser totalmente palacio, o que Liverpool es parte de mi vida, y bla, 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 es lo que hace que la gente crea que está en otro nivel. Entonces, claro, llega el momento político y te Uy, dicen, si votas por este costado, que es el costado conservador, vamos a mantener esa diferenciación que sientes con los demás. O sea, estás jodido, no tienes varo, te compras el café de Starbucks, pero ya no puedes comer en todo el día, pero estás arriba, ¿no? Estás ajá. arriba. Y entonces, lo que hay que sostener es que estés arriba. Cuando llega Andrés Manuel, esa diferencia se tambalea, o sea, esa diferencia mercadológica se resquebraja, y entonces mucha gente no puede con eso. O sea, a ver, no puedo comer, pero me tomo mi café de Starbucks, pero me nutre el alma en el sentido en el que digo, si yo soy diferente, ¿no? Si no somos iguales, ¿no? O sea, Oye, me recuerda, apenas tuvimos una reunión de compañeros de la generación de niños y después en el grupo yo subí una publicación, compartí una publicación y alguien me dijo, dice, oye, Rafael, me extraña tú que no sé qué, ¿no? O sea, como diciendo, ¿cómo es posible que tú estés compartiendo esto si se supone que tú deberías de ser otra cosa, ¿no? ¿Sí me ajá, explico? O sea, la imagen, el estatus, ¿no? Lo que creen o lo que yo quiero que crean que soy, ¿no? ujú, ujú. Eso es lo que yo debo de mantener. ¿Cómo es posible que no lo mantengas, no? Sí, es brutal. Y mira, digamos que entre cuates pueden venir estas cositas, pero, por ejemplo, social, incluso como poblacionalmente, el color de piel hace esto. Sí. O sea, eres blanquito, tienes derecho a estas cosas. No eres blanquito o tienes un tono ya de morenito para abajo. Incluso al decir para abajo, Uy, pues, sí. sí, o sea, No, bueno, yo por eso me hago para atrás, para que no me vean mi color. de morenito para oscuro. Margina, pero si te fijas, o sea, es la ideología de la diferenciación. Es decir, mientras yo pueda decir, estoy jodido, pero soy diferente, no hay problema. Exacto. Fíjate que en una ocasión, cuando yo trabajaba en el Instituto de Salud Pública, las encuestadoras, de repente una encuestadora trajo un super celular hace muchos años. Y entonces le dije, oye, ¿cómo es posible que tengas eso, no? Pero no, es como el estatus. Le Ajá. digo, es que ni siquiera el director del Instituto de Salud Pública trae ese aparatote que tú traes. Pero Ujú, era así como que no importa que gane poco, o que gane una cantidad muy menor a lo que gana el director o un investigador o un director,
pero traigo un aparato que apantalla. Sí. Y eso es lo que se refiere López Obrador en el sentido de los aspiracionistas, yo supongo. Justo, pero lo que pasa es que lo hemos hecho como tan constantemente chistoso que no nos damos cuenta del peligro. ¿Por qué? Porque, mira, Andrés Manuel hace un ejercicio de memoria todos los días en la mañanera y es una brutalidad. O sea, si lo ves, te da una clase de 2 historias, ¿no? Historia de México e historia de la política de los años neoliberales. Es brutal, porque si tú te sientes a ver ese hombre, aprendes un montón de cosas con datos duros, reales, ¿no? Datos verdaderos, que si era tanto dinero que se destinaba para acá, que si se gastaba tanto, que se veía tanta gente, por ejemplo, en guardias presidenciales que no servían para nada, ¿no? O sea, eso lo aprendes, porque ese ejercicio es importante. Pero el problema es que no hay un reforzamiento en las casas de la memoria, ¿no? O sea, no hay papás que se sienten a hablar con sus hijos, con sus hijas, de, ¿sabes? Vivíamos así, esto era de esta manera, y hubo que batallar, hubo que marchar, hubo que pelear, y perdimos a tantas personas, porque, sí, porque, a ver, no podemos negarlo, tenemos muertos de la batalla contra el neoliberalismo, y muchos, periodistas, gente de a pie, gente indígena, gente de población, gente de resistencia. Tenemos muchos muertos. Y esos muertos no se recuerdan como si fueran propios, se recuerdan como, ¿no? Ah, aquellos. Y de verdad, el fenómeno de Ayotzinapa me parece increíble, porque de pronto se hicieron hijos de todos. Los chicos de Ayotzi se hicieron hijos de todos. Y entonces esto no puede seguir, y fue, ¡fum!, ¿no? Como el levantamiento que fue el fin de Televisa, de Peña Nieto, bla, bla. Ayotzi es un parteaguas en México brutal por lo que sucedió poblacionalmente. El problema es que una generación de padres no le está diciendo a sus hijos que esta memoria es importante, que este recuerdo, esta honra por nuestros peleadores es importante, y entonces se permite que la ideología de la diferenciación, la ideología de la polarización, se les meta. La ideología del egoísmo, ¿no? Del individualismo. Sí, y yo que he trabajado en escuelas de gente, pues, de esos que tienen que viajar 2 horas y media y juntar una lanita para pagar su colegiatura, ¿sabes? El capitalista sin capital, ¿no? Esa población es la que más se aferra a la idea de la diferenciación. O sea, no somos iguales, no somos iguales, no somos iguales. De verdad, son las chicas que se maquillan 2 tonos más claros que su piel por negar un color. Es la gente que usa filtros en Instagram que aclara la piel por negar un color. Bueno, la Xóchitl, ¿no? Xóchitl Gálvez. De verdad, o sea, conforme vas viendo su progresión en fotos, cada vez es más blanca. ¿En serio? No me he dado cuenta de eso. Y ya es hasta rubia, ¿no? Está ya clara, ¿no? O sea, pero esto, o sea, parece como, mujer con baja autoestima. No es cierto. Hay una pretensión de identificar al aspiracionista con ella, ¿no? Claro. Porque la idea de salir de abajo para arriba no solamente es como ahora tengo más dinero, sino ahora soy más blanca. Es de verdad, es esa idea. O sea, como si salir de la pobreza al mismo tiempo te llevara a aclararte la piel. Parece chiste, pero es real y es un monstruo, porque tenemos una generación sin memoria que se está invadiendo de la ideología de la diferenciación social y que lo que van a defender no es un derecho social, como derecho a pensiones, a becas, al estudio, bueno, a la educación gratuita, a la salud. Van a defender el derecho a ser diferentes de otros, a ser únicos y diferentes, como dicen ahora, ¿no? A ser extraños. Ándale. Mira, entre las cosas que más me han fascinado en la vida, fue una amiga diciéndome alguna vez que a ella su banco, que creo que era Banamex, le mandó una carta personalizada diciéndole que tenía una tasa preferencial. Y, o sea, es un machote con en negrito su nombre. Sí. Dices, güey, no. O sea, esa se la mandaron a 20 personas y nada más le cambiaron el nombre. El mero presidente del banco le mandó. Sí. Oye, qué interesante. ¿Te lo crees? O sea,
¿Puedes creer? ¿Cómo te lo puedes creer? O sea, se supone que eres una persona con criterio, que pues llevamos Pues años sí. viendo cosas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo que compran es, o más bien lo que aceptan, es una ideología, y hoy esta ideología diferencial es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque no es la memoria lo que nos va a llevar a las elecciones, por lo menos en la Ciudad de México. En el país bendito todavía tenemos al resto del país que pues sí trae la memoria a todo, pero el conservadurismo, la extrema derecha, se va a levantar una vez más si no se consigue recuperar la memoria histórica de los jóvenes de cualquier país. Porque donde no hay memoria, y de verdad, por eso hay un esfuerzo por destruir la memoria, porque donde no hay memoria, se siembra ideología. Y claro, necesitas más desmemoriados, más gente ignorante. Porque la ignorancia es eso, la ignorancia es histórica, no es la buena ortografía y eso, esas son payasadas. No. La ignorancia real es la histórica. Y si hay ignorancia histórica, entonces dejas el campo abierto perfectamente para la siembra ideológica. Y eso, en la Ciudad de México, lo vamos a ver en esta elección. Es aterrador, aterrador que pueda ganar la derecha, la Ciudad de México, porque son gente radical. Vamos, son el cártel inmobiliario, solamente entendiéndolo en todos los ámbitos. Es un peligro, es verdaderamente un peligro, la desmemoria y una generación sin memoria. Es una generación a la que el conservadurismo no es gente que quiere conservar un sistema tradicional específico, ¿no? Porque se podría decir es que son tradicionalistas y todo. No, no, no. El conservadurismo lo único que conservas es estatus, ganancias, disposición de dinero, poder. Eso es o sea, no es que conserven una forma social, existencial, conservan una forma de producción, conservan un nivel existencial para ellos. Por eso son conservadores. No Conservan el nivel de esclavitud, ¿no? Sí, entonces no son tradicionalistas, porque la tradición es memoria, ¿no? La tradición de muertos, por ejemplo, recuerda a los muertos, ¿no? En los grupos culturales más viejos, digamos, pues es justo recordar cómo se fundaron los grupos, recordar pues sus antecesores, ¿no? Eso es memoria, la tradición es memoria. El conservadurismo lo que busca es conservar estatus. Y entonces, ese monstruo va a sembrar ideología a como dé lugar, y si tú tienes una generación desmemoriada, que es lo que estamos teniendo en la Ciudad de México, nuestros jóvenes progres, egoístas, berrinchudos, con ganas de justo tener lo que se les dé la gana, o por lo menos ser diferentes de los demás, ¿no? En la medida en la que tengamos una generación así, la ideología va a caer encima de ellos y estamos en peligro. ¿Por qué? Porque ellos no le importan a las élites, a las cúpulas. Ellos solamente son carne de cañón o son energía social. Y eso es un problema. Porque no van a velar por ellos. Van a velar por sus intereses. Y luego, cuando vuelvan a apropiarse del poder, no lo van a soltar, porque desde ahí otra vez vuelven a usar a las policías, al ejército, la institución, lo que pasó, el INE, toda la corrupción que hay, la Suprema Corte. No sé si me explico, o sea, creo que es un problema grave. Claro. Y de soluciones difíciles. Muy difícil. Oye, Jorge, pues para cerrar en una editorial como solía ser el comentarista deportivo Fernando Marcos, ¿no? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Don Fernando, ¿puedes decirla? Bueno, es que
era un cronista deportivo, Fernando Marcos, creo que se llamaba. Ya. Una editorial en pocas palabras. Híjole. Pues ya, creo que a veces ya no puedo ser muy positivo, ¿no? No, pero está bien, está bien. Creo que estamos en la puertita de poder cambiar la historia si somos capaces de reconstituir la memoria como eje del sostén social, del sostén nacional. Si no somos capaces de entender cómo hacerlo, se va a volver a dar el ciclo de injusticias y de voracidad. Es decir, si no logramos comenzar la batalla para sostener la memoria, vamos a seguir perdiendo ante la ideología. Muy bien. Pues, Jorge Atala, con este tema de la desmemoria, yo así lo dejaría como la desmemoria de los jóvenes o de mucha gente, ¿no? Precisamente tienes que ser joven, ¿no? Para tener esa desmemoria. Y pues te agradezco mucho, Jorge Atala, que hayas participado en este programa en el Efecto Mariposa con tu expertise. ¿Nos puedes compartir si tienes, porque veo que también tocas en algunos lugares con algún grupo? Compártenos esto también. Sí, pues ahorita, de hecho voy a tocar el sábado, ni sé cómo se llama, pero está aquí en Viaducto y Medellín. No me acuerdo, Ok. pero es un barcito. Voy a tocar con una banda que se llama Día de Noche. ¿Y tú qué instrumento tocas? Yo en general toco el bajo, El pero bajo. Muy bien. con ellos estoy tocando la guitarra Uh-huh. y pues ya tengo un ratito, como creo que nos hicimos en la pandemia. Bueno, yo entré ahí a la banda en la pandemia Ok. y pues ahí llevo un rato. Ya cuando tenga un proyecto o que recupere mi proyecto personal, que es algo Uh-huh. que tengo toda la vida, pues igual, Uh-huh. ya les iré diciendo. Y lo que sí es que a veces pongo discos pues soy súper rockero, ¿no? Justo trato de Uh-huh. combatir el rock porque los corridos tumbados nos están destruyendo, ¿no? El reggaetón. Bien. Pongo discos, ahí sí, eso sí lo hago más seguido. Uh-huh. Y me gusta mucho porque justo lo que me gusta es recrear ese ambiente como, ¿sabes? Como del gustito musical que teníamos en los 90. Uh-huh. Ajá. Me gusta recrearlo mucho pues pongo discos en vinil, lo que intento es que la calidad de sonido sea buena, que se pueda platicar y escuchar buena música, ¿no? Claro. Ya debería de haber hecho un programilla como un podcast o algo para hablar de música, pero cada vez que pones música en algo en internet te la tumban por derechos de Sí, sí, autor. claro. De hecho, de autor. Muy bien, Jorge Atala, pues te agradezco mucho tu participación en el Efecto Mariposa con este tema de la desmemoria de la población en general. Vamos a dejarlo así. Gracias, Jorge Atala. Gracias a ti y a todos los que te ven. Y gracias a la gente que nos sintonizó a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Esto fue Efecto Mariposa, un programa para hacer conciencia ciudadana. Gracias.